Hola, nosotros somos el grupo B. Mi nombre es Tania Alejandra Escobar. Yo soy Sara Valentina Rosso. Yo soy Ana Gutiérrez. Johan Felipe Arango. Y yo, Valentina Pérez. Bueno, pues lo que tenemos que hacer hoy es como hablar un poco de lo que creemos que es el hilo argumentativo del curso. Entonces, pues si quieren yo voy a comenzar. Entonces, bueno, para mí el curso lo que plantea es como el origen de lo humano y cómo esto se encuentra con las artes, pero entendidas no como tanto desde lo estético, sino como acciones simbólicas fundamentales, como lo hablamos en clase, como el rito, la danza, como estas costumbres y tradiciones que vienen desde la reunión. Y esto como que hizo que las primeras comunidades encontraran sentido, como en las cosas que no podían explicar, como lo llama Fabio, como este mundo exterior. Entonces, como que a través del arte eso empezó a coger como más sentido. Y también algo que me pareció muy interesante es cómo a través de las artes se puede dar como esa conexión entre lo que para nosotros es más trascendental, como por ejemplo la muerte, los espíritus, como estos seres superiores o los dioses. Y pues en lo personal como que yo seguía un poco el hilo del curso a medida que íbamos viendo como los contenidos, pero como que todo cobró sentido ya en la clase final del martes, porque cuando Fabio estaba como explicando como esta experiencia cosmológica universal y como estos símbolos como de la vida diaria, se relacionaban tanto con esta experiencia como cosmológica que era más trascendental, pues la verdad sí como que entendí más hacia dónde iba el curso. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera opinar. Em, sí, pues yo creo que además de lo que tú estás diciendo, como que me parece como importante como resaltar esta separación de lo animal y justamente viene de eso, ¿no? Como de esta habilidad que nosotros tenemos a través del arte de conectarnos con la espiritualidad, de entender conceptos como la muerte. Entonces creo que para mí como bióloga, como a mí me costó muchas veces en la clase como esta separación como del humano con lo animal. em, Porque como que siento que muchas veces se decía el argumento, pero yo no, o sea, no lograba como entender realmente el fondo detrás de esta separación. Pero sí creo que al final como que si uno va a separar al humano de los animales, sí es a través del arte y creo que sí es lo que nos diferencia. Como no el arte desde lo visual, porque creo que hay muchos animales que hacen cosas muy artísticas visualmente, em, pero sí desde eso, desde lo como este arte trascendental que nos conecta a nosotros con nuestra espiritualidad, con la vida en sí, con la muerte, con lo que nos rodea, que creo que eso sí nos separa. Entonces, para mí como que el curso fue como llegar a eso, como el origen del hombre separado del reino animal desde nuestra espiritualidad vista a través del arte y vivida a través del arte. Sí, a mí me llama mucho la atención como ese punto que tocas tú, Ana. Él básicamente como él utiliza el arte como factor para básicamente diferenciarnos a nosotros como de los animales, porque pues si uno ve, hubo uno de los videos que era básicamente en donde mostraba como la evolución del ser humano. No hay como nada que nos diferencie así tan drásticamente, sino es a través del arte que nosotros podemos, primero que todo, pues expresar nuestra espiritualidad, empezar a marcar como esa línea, ya que es a partir del arte en la que nosotros podemos decir, ah, bueno, esto es lo que yo identifico como un animal, esto es lo que yo identifico como un caballo, esto es lo que yo identifico como, pues, como un mamut, como todas esas diferenciaciones se hacen cuando yo soy capaz de poder representarlas, ¿no? Y en este caso, pues es a través del arte, el arte es el que nos da como esa capacidad para poder darle nombre a las cosas alrededor nuestro, a los seres alrededor nuestro, y ahí marcar la diferencia entre humanos y entre animales. Sí, de acuerdo.
Sí, digamos, también tú dices cómo identificar y asimismo en los primeros videos veíamos como cada cultura, los gitanos, la primera que hablaban y tenían un dialecto diferente, es como llegar a entender, se cortó, perdón, llegar a entender cómo en cada cultura se iba identificando y iba utilizando como el arte para identificarse, que para nosotros era arte, como wow, como lo estético, pero para ellos era algo de su vida cotidiana, algo que era parte de ellos y que a la final uno viviendo en la ciudad y uno, como decía Fabio, uno a veces pues cometía el error y decir como no, esa gente es como parecía a los animales, alguna vez lo dijo Fabio, y realmente no, realmente al contrario, realmente creo que tienen muy estructurado el pensamiento de ellos y su cultura como toda una identidad formada. Y bueno, sí. Listo, sí. A mí algo que me pareció como muy interesante, que va como muy de acuerdo con todo lo que han dicho, es que el arte ha sido como una forma que ha tenido el humano para expresar como que los pensamientos y lo que está sintiendo en cada momento. Podemos ver como al principio eran como dibujos de animales que eran como lo que ellos veían en el día a día, después iba avanzando como por ejemplo con los gitanos como cuando estaban tristes uno podía ver que hacían arte que demostraba que estaban tristes, cuando estaban felices también y demás. Es como la forma que ha tenido el humano eh, a través de la historia de como tener una identidad, de demostrar lo que está pensando, lo que está viviendo y todo esto. Sí, eso me parece muy interesante porque es como que siento que se habla mucho de cómo el arte nos lleva a identificarnos a nosotros, ¿no? Pero también lo que tú dices, Juan, es muy cierto y es como esto no es solamente la forma de nosotros identificarnos como humanos y separarnos del resto, sino también de mostrarnos al mundo. Entonces, como que al final nosotros, entre nosotros mismos, nos mostramos al mundo a través del arte. Entonces, como que muchas veces el arte es eso que uno no puede expresar como hablando o cosas así. Eso me parece muy interesante, como que además de lo que se volvió muy claro en el curso, ¿no? De separarnos del resto del mundo, también es lo que nos logra como unir y como de mostrarnos a el resto de la gente. Y también permite como construir comunidad. Y pues lo digo más que todo porque la mayoría, o bueno, muchos de los videos que se mostraron en el curso hacían mucho énfasis como en la cultura gitana y como en la música, el baile, era lo que identificaba la cultura gitana y asimismo como que la mantenía así. Ellos se unían, era a través de su arte, a través de su forma de expresar. Así se diferenciaban del resto pues, de las personas, pero así también se identificaban, ¿no? Entre ellos. Sí, claro, y o sea, como que el tener una cultura tan efímera, al ser una sociedad nómada, como que lo único que permanecía era eso, como el rito, el baile, eso era como algo muy propio de ellos y también como, pues él lo explicaba un poco ya más hacia la construcción como de una sociedad, de el asentamiento, de la relación con la agricultura y cómo esto puede ir como conformando ya más como la estructura que conocemos hoy como la sociedad. Entonces sí siento que pues todos tienen mucha razón. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Yo creo que, pues entonces dejemos así. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.